Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2018, empezamos la semana y el tema sin duda es la situación en la que se encuentra el expresidente Alan García. Alan García dijo que se allanaba la justicia de su país, que para él no era una sanción permanecer 18 meses aquí sin poder salir, luego de que se le impusiera un impedimento de salida del Perú, del territorio peruano. Sin embargo, como ustedes saben, a estas horas de la noche todavía se encuentra en la residencia del embajador de Uruguay, habiendo ya iniciado el trámite para obtener un asilo político. Vamos a enlazarnos rápidamente con Antonio Ladera, periodista de Radio Oriental, un conductor especializado en política que ha trabajado 10 años en Telemundo precisamente en la conducción de un programa político que tiene algunas luces y que nos puede aclarar quizá por qué Uruguay tiene este vínculo, está relacionado al tema de Lavallato, de qué manera y por qué podría ser un lugar ideal para que Alan García pida un asilo político. Antonio, buenas noches y gracias por atendernos a pesar de la diferencia horaria. Bueno, buenas noches, Mávila. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Bueno, estamos a las órdenes para lo que ustedes requieran sobre lo que está ocurriendo aquí a partir del momento en que se supo esta noticia que nos ha sorprendido, que el expresidente Alan García haya pedido asilo político aquí en Uruguay, alegando, una persecución política, alegando que corría peligro su libertad. Así es, eso es lo que ha dicho Alan García. La pregunta es, ¿por qué Uruguay y de qué manera Uruguay está vinculado? Porque lo sabemos, también les ha tocado a ustedes enfrentar las investigaciones de Lavallato, no tanto por la ejecución de obras ni sobornos, sino porque más bien Uruguay ha desempeñado, de acuerdo a la información que manejamos, una suerte de papel de puente para a nivel bancario lavar o hacer que el dinero que se pagaba por sobornos, coimas y otros servicios discurriera por ahí para llegar a sus destinatarios. ¿Cuál ha sido esa investigación que ustedes han hecho y el rol que ha desempeñado el país en general, los vínculos que hay? ¿Cómo ubicamos a Uruguay en el mapa de la corrupción latinoamericana emprendida por Odebrecht y el caso Lavallato en general? Bueno, efectivamente, cada vez que se habla del caso Odebrecht o el caso Lavallato, se dice, esto es una mancha que transcurre por toda nuestra América Latina, que nos está inundando de corrupción, y hay dos países o tres países que aparecen como limpios en ellos, que son Uruguay, Chile, algunas veces Costa Rica también. Durante mucho tiempo yo controvertí esa opinión diciendo que Uruguay era parte también de la trama de sobornos de América Latina, porque de alguna manera lo que estaba haciendo Uruguay era clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht aquí en Uruguay a través del Banco de Andorra, el BPA de Andorra, y a través de Uruguay. La conexión de la banca privada de Andorra con Odebrecht, que es el gigante brasileño de la construcción, pasa por el antiguo responsable del banco andorrano acá en Uruguay, que es Andrés Norberto Sanguinetti Barros, conocido como Betingo. Betingo Sanguinetti, medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, tenía un papel directivo en la madeja que se tejió con la mayor contratista de América Latina. ¿Qué es lo que hacía él? Él construía esos entramados societarios para hacer operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht. Y así había contactos con el principal testaferro de la trama de sobornos, que era Olivio Rodríguez, según los investigadores. Además, no estoy diciendo nada que no se haya ventilado en la propia justicia. ¿Quién es Rodríguez? Fue el hombre que está con Clenfield, que es la sociedad instrumental, el banco que se creó en el paraíso fiscal antiguo de Barbuda. Pero por aquí, por Uruguay, se creaban sociedades de papel, sociedades fantasmas, a través de las cuales se hacía esa triangulación de dinero. En el caso de Alan García, ¿sí?, por ir a lo concreto, la empresa que aparece vinculada a toda esta trama se llama... está ubicada aquí cerca del centro de Montevideo, está en el centro de Montevideo. Es una empresa fantasma llamada Logilt Sociedad Anónima,
está a una cuadra de la Torre Ejecutiva, que es la sede del Poder Ejecutivo, la sede del gobierno uruguayo, en la Plaza Independencia, y fue creada por uno de los estudios jurídicos más prestigiosos de Uruguay, Guyer y Regules, y bueno, a través de esta empresa, a través de esta sociedad anónima fantasma, era que recibía de alguna manera ese dinero Alan García de parte de Camargo Correa, de la empresa Odebrecht. Esto es a partir de una investigación de una web que se llama Convoca, una web de allí de Perú, que ha trabajado conjuntamente con periodistas uruguayos. Efectivamente, Uruguay se convirtió en ese elemento clave, no solamente para el caso de Alan García. También, por ejemplo, podemos nombrar en una investigación que hicimos nosotros, es el caso de el que era gobernador de Cusco, Acurio Tito, que recibió dinero a través de una sociedad anónima también instalada acá en Uruguay, en la sede de la ciudad vieja. Claro acá que en Montevideo, Odebrecht ha manejado millones de dólares, millones de euros. Claro, en el caso que tú dices, en el de Jorge Acurio Tito, por ejemplo, entiendo que fue un empresario el que abre la empresa y el que se encarga de esta triangulación. El empresario Gustavo Salazar abrió una cuenta offshore en Uruguay para desviar las coimas al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, y también se habla, por ejemplo, de dinero depositado por o a nombre de Rómulo Peñaranda y Miguel Atala, todos funcionarios del segundo gobierno aprista. ¿Tú dirías? Exactamente. Claro, tú dirías que este es uno de los motivos reales, más allá de la amistad que pueda existir, de las relaciones diplomáticas entre García, Julio María Sanguinetti y el propio Tabaré Vázquez, que este es uno de los motivos por los cuales se está haciendo esta solicitud de asilo, porque hay un papel todavía no aclarado del Estado uruguayo, de la justicia uruguaya, de haber sancionado drásticamente este tipo de ilícitos? Bueno, a ver, vamos a separar algunas cosas. Tú me hablabas del expresidente Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti fue presidente de la República durante 2 oportunidades, coincidió en una de ellas con Alan García, sí. Coincidió con Alan García, pero no tuvo ningún papel más allá de lo que puede ser el vínculo de amistad o el vínculo que se puede haber generado como presidente del gobierno uruguayo, uno y otro. El doctor Tabaré Vázquez es el presidente actual de la República, lo fue anteriormente, tampoco no generó ningún vínculo con Alan García, porque no hubo en ningún momento una coincidencia en ese plano. Correcto. Yo lo que creo, lo que digo es sí, que Alan García vio de alguna manera que estos 18 meses que le dice la justicia de Perú que iban a tenerlo inhabilitado para poder viajar, que se iban a transformar en algo más que eso, porque las pruebas estaban siendo ya evidentes de que él tenía que responder sobre esos pagos de sobornos o de dinero mal habido. ¿Por qué pide a Uruguay? Yo supongo que me imagino que el expresidente Alan García no debe haber llegado a la casa del embajador uruguayo Carlos Barros y le golpeó y le dijo: mire, yo soy Alan García, me están siguiendo o mi vida corre peligro, déjeme entrar. Creo que debe haber mediado algún tipo de contacto, algún tipo de exploración, de globo sonda, de decirle: si yo pido asilo, ¿ustedes estarían dispuestos a recibirme? Y entonces ahí le puede haber dicho: sí, bueno, si la primera parte la estamos cumpliendo, porque es la primera parte de lo que ocurre cuando, si tú estás en tu casa, te golpea un vecino y te dice: por favor, déjame entrar, Mávila, déjame entrar, que mi vida corre peligro porque ahí hay un señor ahí afuera. Tú lo que haces, que eres una buena persona, le franqueas la puerta y lo haces entrar. Luego vas a mirar a ver qué es lo que pasa, si efectivamente su vida corría peligro o no. Y ahí le dices: te quedas acá porque como yo soy una buena persona, quiero que a ti no te pase nada, o te vas de acá porque tu vida no corre peligro.
estamos en ese momento en el que el gobierno uruguayo espera recibir la información del gobierno de Perú, del presidente Vizcarra, que habló con el doctor Tabaré Vázquez, con nuestro presidente, con el presidente uruguayo, y que le dijo que mañana iba a enviarle toda la información de que efectivamente en Perú hay separación de poderes, que la justicia funciona y que acá lo que hay es una acusación por un delito común, el delito de lavado de dinero, como puede haber sido un ladrón de gallinas. Lo que pasa es que acá son delitos de cuello blanco. Correcto. Entonces, sí. a partir de ahí es cuando el gobierno uruguayo, la Cancillería uruguaya va a tomar una decisión. En principio estamos en eso. En principio lo que se dice es que Uruguay aceptaría darle el asilo político, pero no está todo dicho porque es decir, esta es una decisión política, vamos a entenderlo. Lo que se va a tomar ahora va a ser una decisión política. Lo que es el partido de gobierno, el oficialismo, la mayoría de los legisladores, casi te diría, no, en contra de darle el asilo político. ¿En contra? Ok. En contra de darle el asilo político, sí. La mayoría de los legisladores del Frente Amplio están en contra del asilo político. Y la oposición, salvo la voz de Julio María Sanguinetti, que dice, y desde el punto de vista jurídico y por una tradición que tiene el país de dar asilo político, que es cierto, acá Uruguay ha dado asilo político, y los uruguayos hemos recibido también asilo político. Bueno, entonces a partir de eso, la única voz que dice, señores, creo que habría que darle el asilo y después estudiarlo, es el doctor Julio María Sanguinetti. Pero después... Él es una voz a favor de eso, pero los legisladores están en contra. Sí. Entiendo bien. Antes de cortar, Antonio, para que el tiempo no nos gane, quería hacerte una pregunta concreta. Se dice, nos ha llegado una versión acerca de una llamada que habría hecho Mario Vargas Llosa al presidente Tabaré Vázquez. ¿Tú tienes información sobre eso? ¿Te ha llegado la misma versión que a nosotros? Sí, a mí me llegó esa misma versión desde hoy de mañana, la estábamos manejando. Ayer también, desde ayer la estábamos manejando, pero de verdad no hemos podido confirmarlo. Sí, solamente esto se trata de una versión. Quienes sí hablaron con el presidente Tabaré Vázquez fue el presidente Vizcarra, fue Alan García, y quien ahora acaba de sacar una carta pública ha sido el expresidente Ollanta Humala, ¿no? Así es. Pidiéndole al gobierno uruguayo que no le otorgue el asilo político. Correcto. Correcto, Antonio. Te agradezco mucho el enlace, porque además sé que es un poco más tarde allá, y vamos a estar en contacto porque el tema seguramente va a tomar algunos días más. Te agradezco mucho la información. Muy amable y buenas noches para ti. Muy bien, vamos a conversar ahora con Pedro Cateriano sobre la situación que está enfrentando Alan García Pérez. Tratábamos de explicar de alguna manera y poner en contexto por qué Uruguay se convierte en un destino para Alan García. Usted ha iniciado, por lo que he podido ver en la cuenta de Twitter, sobre todo el día de hoy, más allá de las reacciones ayer, una suerte de campaña para que el Estado peruano no le diera el salvoconducto en el escenario probable de que Alan García obtuviese ese asilo, ¿no? Como nos informaba el colega, Julio María Sanguinetti estaría haciendo una suerte de campaña a favor de un ex colega, alguien con quien compartió en un momento la presidencia de su país al mismo tiempo que Alan García la del Perú. Pero, y eso es lo que la percepción, por lo menos, es que el asilo procedería. ¿Estamos en la misma línea de percepción? ¿Usted siente que eso es lo que va a ocurrir y que aquí va a tener que el gobierno echar mano de una serie de mecanismos para poder evitar ese otorgamiento, o una vez otorgado, ver la manera de retroceder esa medida? Buenas noches, Pedro, gracias. En primer lugar, quisiera señalar que es muy grave lo que acaba de señalar el periodista uruguayo, sobre todo en la parte referida a que desde el Uruguay se le habrían hecho pagos ilícitos a Alan García, pero en fin, eso lo tendrá también que investigar la justicia. Y ciertamente sorprendido por las declaraciones del presidente Sanguinetti. Curiosamente, yo lo traté en Lima
en la residencia donde está asilado actualmente el expresidente García, en un almuerzo que le ofreció al exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, y tenía otra impresión respecto al expresidente Sanguinetti, pero en fin, así son las cosas. Efectivamente, según parece, podría el presidente Tabaré Vázquez concederle el asilo al expresidente García. En esa situación, ¿qué es lo que podría acontecer? En primer lugar, creo que el presidente de la República con la Cancillería tendrán que hacer una evaluación exhaustiva de lo acontecido y preparar una buena documentación. Supongo que enviará algún representante personal al Uruguay para realizar los trabajos respectivos de sustentación. Dicen conjuntamente, que mañana entregan la información. Conjuntamente con el embajador del Perú en el Uruguay. Confío que el Uruguay también será respetuoso de sus compromisos internacionales. El Uruguay también se ha comprometido a respetar el Tratado Interamericano de Convención de Asilo sobre Asilo Diplomático, que claramente en su artículo 3º establece que no procede, que no es lícito el asilo en favor de personas que tienen un mandato judicial u orden judicial. Acá lo sustancial es que no hay persecución política en el Perú. Resulta patético que a estas alturas Alan García haya imitado a quien durante años atacó o se burló de él, de Alejandro Toledo, y que sean dos expresidentes de la República quienes aleguen a nivel internacional ser perseguidos políticos cuando sabemos que acá esa situación no ocurre. Por esa razón creo que el presidente Vizcarra, en la eventualidad que el Uruguay conceda el asilo, tiene dos posibilidades. Así como no hay plazo para que el presidente Tabaré Vázquez se pronuncie y conceda el asilo, tampoco hay un plazo para que el gobierno del Perú, en la eventualidad de que ese asilo, repito, sea concedido, responda, ¿no? Entonces, ante esa situación, hay un precedente que valdría la pena analizar, que es el del expresidente argentino Héctor J. Cámpora, que se asiló en la Embajada de México en Buenos Aires y se mantuvo ahí 42 meses. Y durante esos 42 meses no se le extendió el salvoconducto correspondiente. Pero permanecía en la sede diplomática. Permanecía en la sede diplomática, naturalmente. Y durante ese periodo se produjo una especie de interregno. Meses antes de cumplirse con este plazo, se deterioró la salud de Cámpora y por razones humanitarias se le dio el salvoconducto para que se atendiera. Pero es un precedente importante. ¿Por qué? Porque ratifica que tampoco existe plazo. En la eventualidad, retornamos, que se conceda el asilo, entonces el presidente podría guardar silencio y no conceder el asilo, con lo cual García Pérez se mantendría en la ¿Dónde embajada, se encuentra ahora? ¿Dónde se encuentra? A nivel hasta que se, claro. ¿no? Y porque el proceso de asilo, ojo, no detiene el avance de las investigaciones fiscales y judiciales. Es decir, se acogerá a la colaboración eficaz Enrique Cornejo, por ejemplo. Su silencio llama la atención. Ha sido acusado por el Parlamento, han ocurrido estos acontecimientos y él guarda silencio. ¿Cree que estaría pensando? No lo sé, simplemente lo pongo como un elemento a indagarse. El caso de Cuba. ¿Hablará ahora con mayor franqueza Cuba? Entonces aparecerán más documentos como los que obtuvo, por ejemplo, Gustavo Gorriti. Eso también va a ir consolidando el expediente contra García, que de por sí ya es muy delicado en materia penal contra él. No solo por el cohecho de la conferencia, sino sobre todo por los 24 millones de dólares que se pagaron en sobornos en el caso del tren eléctrico.
Claro, entonces, ahora, retornando para al tema del al salvoconducto. Un paréntesis, permítame. Para ser de abogado del diablo, la defensa de García y la defensa que ha hecho el partido, además, es uno, que aquí venía una prisión preventiva inmediata y que el presidente tenía que salvaguardar su dignidad, es lo que han dicho. Es decir, evitar este exhibicionismo, que lo que hay es un deseo, lo dijo mejor Mauricio Mulder el día de hoy en una conferencia de prensa. Tenemos ese byte, vamos a escucharlo y continuamos con Pedro Cateriano en nuestros estudios. Vamos a ser claros, la desesperación por pasar a la historia con el premio mayor, ¿no?, de haber ordenado detener a Alan García. Ese es el tema, pues. Yo he sido el que lo metí preso. Esa es la verdad, esa es la verdad. Esto es lo que plantea el Partido Aprista, claro, pero ¿no? eso es una argumentación política que carece de fundamento jurídico. Pero dicen sí que jurídicamente no procede. El señor García tenía derecho a dictar una conferencia y no tenía por qué saber que el dinero salía de la caja 2, más allá de que haya salido en efecto de ahí. Retornemos al tema de la extensión o no del salvoconducto. Correcto. El otro escenario sería que el presidente Vizcarra se niegue públicamente a extender el salvoconducto y demande al Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque el presidente Vizcarra no puede aceptar que tachen al Perú como un estado en el cual hay persecución política. Es una acusación no solo temeraria, sino sumamente grave. Entonces, él está llamado a defender el orden constitucional. De otro lado, tiene el presidente Vizcarra que cumplir con una orden judicial. Hay una resolución judicial del juez Juan Carlos Sánchez que impide la salida del país de Alan García. Acá no es como algunos abogados han dicho, que hay un conflicto entre la ley y un tratado internacional. No. Y en ese caso, naturalmente, se prefiere el tratado internacional. Acá lo que hay es un conflicto entre un tratado internacional y una resolución judicial, que es algo muy diferente. No es lo mismo que exista conflicto entre un tratado internacional y una ley a que exista un conflicto entre un tratado internacional y una resolución judicial. ¿Por qué señalo esto? Porque la primera atribución y obligación que tiene el presidente Vizcarra, de acuerdo a la Constitución, es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. Entonces, en ese sentido, creo que ese es otro argumento a favor de la posición, en el sentido de que no se debe extender el salvoconducto. Esa sería la participación o las opciones que tendría para manejar el Ejecutivo. ¿Cuál sería el rol del Parlamento? Al margen de las consideraciones políticas, es decir, facilitarle la huida, porque acá estamos hablando de una huida de Alan García para evitar la acción de la justicia. Seamos objetivos. Este no es un pedido de asilo. Acá lo que hay como objetivo fundamental es huir de la acción de la justicia. El señor Alan García está aterrado como consecuencia no solo de lo que han especulado sus compañeros de partido diciendo que se iba a tramitar la detención preventiva, sino fundamentalmente por los hechos que han venido aconteciendo, y cada vez más él ha estado comprometido, tanto que ahora reconoce que el pago de la conferencia proviene de la caja 2 que utilizaba Odebrecht para pagar los sobornos. Y otra cosa en la cual resulta absolutamente indefendible, que un expresidente de la República reciba dinero de una empresa que ha sido contratista del Estado. Claro, ahí hay una situación. ¿Aún cuando el cargo haya sido de elección popular? Naturalmente. Es decir, un presidente no puede recibir durante ¿cuánto tiempo después? La incompatibilidad es un año. Es un año. Los ministros tampoco. Y acá, por meses, mayo... Pero si él no sabía que el dinero era de Odebrecht, ¿eso no lo justifica? Porque entiendo que el depósito no es de Odebrecht a la cuenta del Banco Bueno, pero es Continental. una dádiva, ¿no? Y el Código Penal es clarísimo. La dádiva es cohecho y, por lo tanto, debe interpretarse como un soborno. Si no, bajo esa lógica, un ministro, por ejemplo, podría hacer una compra y decirle al proveedor, oye, luego pues compénsame con una conferencia. Y bajo esta conducta se estaría legalizando la corrupción. Por eso he señalado también que el hecho de pagar impuestos o de justificar el acto mediante una simulación no legaliza algo que es un acto
que modestamente considero constituye una acción delictiva. ¿Diría un soborno Sí, encubierto? un cohecho. Es decir, Exacto. bajo la fachada de una conferencia que se puede haber otorgado un pago abultado, pero que corresponde no necesariamente a lo que cuesta o vale esa conferencia. Porque además, Mávila, siendo realistas, ¿qué prestigio internacional puede tener o ha tenido el expresidente? Lourdes Flores Nano, sin embargo, dice que es lo usual que se le paguen y montos que a ella no le sorprende el monto. Y hay un comunicado. Yo lamento ciertamente con el aprecio que le tengo a Lourdes Flores acerca de sus últimas apreciaciones. Una serie de ¿no? personalidades, un comunicado que curiosamente aparece, circula poco antes de enterarnos de la noticia de Alan García. Está firmado, entre otros, por ella, por Lourdes Flores Nano, donde reconocen y hacen un llamado a no interferir en otros poderes. Me parece que lo ha visto o no. Sí. Que hay una lista de personalidades. Por eso le hacía la pregunta Pero mira, concreta. Sí. Mávila, si hacemos un análisis de lo que ha sido la estrategia política conspirativa de Alan García, vemos que esto se inicia intentando vacar al presidente Kuczynski. Cuando fracasa esa vacancia express, inmediatamente inician la acción para forzar la renuncia de Kuczynski. Luego vienen los otros actos. Lo que hace que esta estrategia se venga abajo son la sucesión de descubrimientos, denuncias, la fuga de Nostroza, la aparición de nuevos documentos, la denuncia de IDL Reporteros, y eso desmorona la defensa de García. Pero quien ha estado actuando de una manera conspirativa, y además el discurso de golpe de Estado, ¿quién ha sido? Alan García. Alan García ha venido preparando este terreno precisamente para intentar justificar y presentarse como un perseguido político, cosa que a estas alturas del partido no le cree nadie, por lo menos en el Perú. Y en este sentido creo que es saludable el pronunciamiento de los partidos políticos. He leído un pronunciamiento de Acción Popular, del Frente Amplio, una carta del presidente Ollanta Humala muy bien puesta, en donde ratifican que en el Perú no hay persecución política. Y creo que estos deben ser elementos de juicio para que el presidente Tabaré Vázquez niegue el pedido de asilo del expresidente García. Correcto. A propósito de la carta enviada por el... ¿Perdón? Estamos en vivo. Estos son los exteriores de la residencia. Continuamos entonces aquí en los estudios. Parece que la policía toma control y finaliza el expresidente Ollanta Humala. Si podemos mostrar el último párrafo de la carta, dice: el sistema de justicia tiene errores, pero el expresidente aprista no puede aducirlos para argumentar persecución, porque esos errores son en parte frutos de su propia siembra. Un sistema en el que los apristas y fujimoristas han conspirado por décadas para mantener enjuiciados a sus adversarios. Es un golpe para los ciudadanos peruanos que hoy él pretenda volver a evitar el rigor de la justicia amparándose en la hermandad internacional. Cumplo con informarle todo esto a fin de que pueda tomar una decisión basada en hechos objetivos en la historia reciente de mi país, además de hacerse una idea más fidedigna sobre quienes estamos hablando. Y antes de concluir la entrevista, ¿perdón? Correcto, Fernando Llanos, en directo. Vamos con Fernando. Bien, y se degenera la situación en este punto de la noche aquí en los exteriores de la Embajada de Uruguay en Lima, entre manifestantes pro y contra la estadía. Vamos a retomar en cualquier momento. Antes de concluir la entrevista con Pedro Cateriano, simplemente quería rescatar un comentario que él hiciera antes de salir al aire. Hablábamos de la situación de los otros expresidentes, de quienes han aceptado, digamos, las decisiones judiciales, y veíamos que incluso, y esto creo que hay que decirlo públicamente, el hecho de Keiko Fujimori hoy está en prisión. El expresidente Ollanta Humala acá en su propia carta reconoce que no hay persecución política pese
a lo que él considera fue un abuso en el caso suyo, el tema de que hoy, por ejemplo, no tenga o no esté viviendo en su casa porque esto está bajo una medida judicial. Y usted decía algo interesante cuando dijo que... Y también, a pesar de las discrepancias, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, yo sí quisiera pedirle, porque muchos pueden vincularlo, Pedro, en esta ocasión, es decir, claro, Pedro Cateria no habla porque es un antiaprista consumado y aquí hay un odio visceral a la figura de Alan García, ¿no? Entonces, justamente por eso le quería pedir una opinión sobre eso, sobre cómo ve usted la situación de los demás, porque me dijo algo que quisiera rescatarlo para el aire respecto a la propia situación de Keiko. Efectivamente, creo que la actitud vergonzosa y cobarde de Alejandro Toledo y de Alan García es notoriamente diferente a la que adoptó el expresidente Humala con su esposa, a la que Keiko Fujimori también adoptó, desmarcándose de su padre, que huyó del país, y también hasta ahora la de Pedro Pablo Kuczynski. Creo que es indigno para un país que una persona que 2 veces ha personificado a la nación huya de la justicia y además se proclame perseguido político, dañando internacionalmente la imagen del país con tal de defender su pellejo. Quisiera acabar, Mávila, condenando los actos de violencia. Creo que no hay que tolerarlos, lamentar la agresión que ha sufrido el día de ayer Luis Alba Castro, y reiterar que en un sistema democrático los problemas, como viene ocurriendo hasta ahora, se deben solucionar dentro del cauce constitucional y jurídico. Y respecto a mi conducta, yo a lo largo de muchos años he defendido unos principios y una causa por la que creo, y creo también modestamente que el tiempo me está dando la razón. Correcto, Pedro. Muchísimas gracias por habernos acompañado al inicio del programa con este tema. Vamos a ir nosotros, no sé si entramos con Fernando nuevamente o si vamos a la pausa para volver con el doctor César Nakazaki. Vamos con Fernando Llanos. Ahora sí está claro que tenemos la serenidad que nos parece justamente en momentos complicados para el sistema de justicia y para el ambiente general que estamos enfrentando. Gracias, Fernando. Vamos a mantenernos atentos a la imagen que nos ofrezca el doctor César Nakazaki, que está aquí. Antes de ir a la pausa, un comentario muy breve. Usted ha dicho a través de su cuenta en Twitter que el asilo le parece una medida precipitada, pero que sin embargo la masacre de privación de libertad que se ha producido con fuerza popular juega a favor de este pedido de asilo. Le pido que haga una reflexión pequeñita, corta, antes de irnos a la pausa y luego desarrollamos el tema. Doctor Nakazaki. Gracias, Mávila. El principal problema que tiene el pedido de asilo político es demostrar que en el Perú no se garantiza un debido proceso por una serie de factores. Y el tema central está en que se tendrá que analizar, entre otros aspectos, el antecedente que el mismo presidente García señala en su carta. Él dice, un ejemplo de persecución política es el caso de Fuerza Popular, así es. Donde hemos analizado que ha habido una serie de irregularidades en la prisión preventiva, ¿no? En esa línea iba. Yo veo aspectos a favor y aspectos en contra del asilo político. Entonces los desarrollamos a favor y en contra cuando regresemos luego de este corte. Muy bien. Y estoy recibiendo algunos mensajes a través del WhatsApp. En este caso, Francisco Tudela me escribe y me dice: no puede retenerse el salvoconducto, pues en el artículo 12 dice que este debe darse inmediatamente si es solicitado por el asilante. Tampoco puede irse a la Corte de la Haya, pues allí se ventilan controversias de derecho internacional. Odría cometió el error de enviar a la Corte Internacional de Justicia material de derecho interno sobre el terrorismo del APRA, etcétera. Simplemente la Corte no los admitió. Cumplo con hacer de conocimiento público esto. No soy amigo ni simpatizante de García, pero mi observación es profesional. El único que califica el asilo es Uruguay. Si esto ocurre, el Perú debe acatar o viola la Convención de Caracas. ¿Cómo vas a demandar a Uruguay ante la Corte Internacional si ambos estados han firmado la convención aceptando los términos de esta? Para hablar de este tema en concreto, Alonso Gurmendi va a estar más adelante con nosotros, pero ahora vamos al desarrollo de los argumentos a favor y en contra del asilo solicitado por el presidente o expresidente García para lo que es su proceso de investigación, el proceso fiscal que se le sigue y cómo esto puede replicarse
también en la defensa de los otros investigados por casos similares. Doctor, por favor, explíquenos. Bueno, tiene que enfrentar dos cosas. La petición de asilo político. Uno, como estamos comentando, incluso tratándose de un delito común en el cual no procede el asilo, sí para delitos políticos o comunes conexos con delitos políticos, hoy el concepto de persecución política se ha ampliado y permite la evaluación si es que el Estado que investiga a la persona está en condiciones o no de garantizar un debido proceso. Entonces, elementos a evaluar: el contexto de guerra institucional que hemos conversado en otros momentos, sí, la lucha entre la Fiscalía de la Nación, el gobierno y el Congreso, concretamente Fuerza Popular, que tiene un extraordinario ejemplo en el caso de Fuerza Popular, cuando, por ejemplo, el juez Concepción Carguancho dice que el peligro procesal se basa en que un partido político tiene capturado al fiscal de la Nación. Si a eso le agregamos lo que yo vengo discutiendo desde hace tiempo, que el Código Procesal Penal no autoriza medidas cautelares como el impedimento de salida en investigación preliminar, porque, ojo, Alan García Pérez no está sometido a un proceso penal, está en una investigación preliminar, donde solamente se pueden afectar derechos fundamentales expresamente reconocidos en la ley, ejemplo, detención preliminar, pero el impedimento de salida no está previsto y más bien viene siendo una práctica que sigue equivocadamente el Poder Judicial de darlo, entiendo por necesidad, pero no porque tenga base legal. Entonces, en el tema de la persecución política planteada por ahí, hay un tema que puede discutir el presidente García y la contraparte es que una cosa son debilidades institucionales, que obviamente tenemos, versus persecución política. Es un tema muy discutible. Pero bajo esa lógica, José Domingo Pérez, Rafael Vela, Concepción Carguancho habrían contribuido, sin quererlo, obviamente, con las decisiones tomadas a darle argumentos a García para este asilo, para argumentar la persecución. Con un problema, por eso decía es pro y contra. Sí. El caso de Alan García no está en la Sala Nacional, donde estarían los instrumentos de la persecución política, si no está en la Sala Anticorrupción, en otro subsistema de justicia. El caso del expresidente García jamás lo va a ver el juez Concepción Carguancho, si es que por ahí va la línea para tratar de plantear el tema, claro, de la persecución política. Y el otro tema que tendría a favor para discutir es que el tratado prohíbe darle a procesados o inculpados. Y esto es explicable sobre todo en ese tiempo porque la investigación preliminar, o sea, la que es anterior al proceso, la que antes hacía la policía y ahora la fiscalía, casi no tenía existencia en ninguna parte del mundo. Hace algunos años recién se ha empezado a regular la investigación preliminar, así que no cabe ninguna duda que esa limitación está prohibido, es para procesados, y el expresidente García no es procesado. En contra, veo más argumentos desde el punto de vista jurídico, por lo que tú mencionabas hace un momento. Creo que el impedimento de salida agarra de manera sorpresiva al expresidente García. Su estrategia de concurro a las diligencias y con eso basta para que no me pase nada, se quiebra con el impedimento de salida y él reacciona, pienso, no al presente, sino al futuro. Los $100.000 no es tanto el problema ni la discusión si se dio o no la conferencia, sino que conversábamos con el exministro hace un rato y lo ha planteado acá, el hecho que para pagar $100.000 de una conferencia se tenga que hacer una operación estructurada del Departamento de Operaciones Estructuradas, en el cual intervenga Marcos Grillo. Acuérdate que cuando discutimos sobre el origen ilícito o no, digo, cuidado que no es el Departamento de Operaciones Estructuradas, sino el área de generación donde se generaba el dinero que se llevaba a operación estructurada, Marcos Grillo, recién lo vamos a tener como testigo y obviamente no solo se le va a preguntar por esta operación, sino la gran discusión de dónde salía el dinero que iba al Departamento de Operaciones Estructuradas. O sea, el caso trae bastante análisis y creo yo que los $100.000 no es el final de la historia en la relación del régimen del presidente Alan García con Odebrecht.
ahí van a entrar otros elementos de juicio, como analizar en cuál de los gobiernos se dio la mayor cantidad de facilidades contractuales, normativas para la empresa. Y donde hay sobornos probados, además, a otros funcionarios de ese régimen. Y donde hay un cuadro, como he dicho varias veces, incompleto, porque Odebrecht, que haya estructurado toda su operación sobre la base solo de un viceministro, es bastante complicado, ¿no? Ahora, todavía está pendiente el tema de Cuba, del viceministro Cuba. Cuya colaboración eficaz. Negociación, sí, también lo conversamos, había terminado extrañamente. Tú entrevistaste al fiscal Hamilton Castro y al fiscal adjunto, ¿por qué la daban por terminada? No me cabe la menor duda que el fiscal José Domingo Pérez, con su dinámica, debe haberla reabierto. Ahora, ¿hasta dónde ha avanzado? No se sabe todavía, pero todavía tiene que venir bastante información brasilera en este tema, donde ya por fin la Fiscalía ha logrado un canal de comunicación y de traslado de información importante, que mientras que bajo el comando de Hamilton Castro no se había logrado, claro, con Rafael Vela evidentemente sí se ha logrado una relación fluida. Claro, entonces creo que pensando en ese futuro es donde se hace este. Por eso es que usted llama que la decisión del pedido es un pedido apresurado porque no tiene, claro, no responde a una planificación. Pero hay una presunción de que algo más grave puede estar por venir. Es mi proyección, en mi experiencia como defensor, sin perjuicio de establecer algo que es muy importante. La extradición tiene mitad política, mitad jurídica. El asilo político, como su nombre lo dice, solamente es político. Solamente es político, depende de la voluntad. Es como el indulto. Échale, más o menos, un pariente de Están alguna manera. Emparentados, okay. Pero el hecho de que se haya admitido a trámite el asilo me lleva a mí que el pronóstico que se otorgue supere el 50%. O sea, es decir, claro, que Uruguay sí otorgaría el asilo. Salvo que el Perú haga una extraordinaria defensa, pero que no se limite al informe, sino la haga pública. Ahora, ¿de qué manera podría el otorgamiento de un asilo a Alan García beneficiar o perjudicar a otros investigados bajo esa misma lógica? Es decir, ¿podría Pedro Pablo Kuczynski también tocarle la puerta al embajador uruguayo y decir, hey, hazme un espacio porque yo también quiero entrar? Ahí permíteme, pienso que no, por dos razones. Primero, por lo que tú y el doctor Cateriano destacaban hace un rato, a diferencia del expresidente García, pese a que nosotros consideramos que el impedimento de salida es ilegal, nos allanamos al impedimento de salida, a pesar que en ese mismo día, mientras que yo estaba en la audiencia de impedimento de salida, entraban a sus casas, allanaban, incautaron hasta la Biblia. Y segundo lugar, te doy un dato, estamos en condiciones de establecer que el dinero recibido por Westfield y por First Capital no es de Caja 2, ni viene del Departamento de Operaciones Estructuradas, sino de la caja oficial y los de recursos lícitos de Odebrecht. O sea, hay una gran diferencia que no nos llevaría ese supuesto. Lo que sí afectaría, pensé que era el caso del presidente Toledo o expresidente Toledo, el que iba a hacer el gran examen internacional del sistema justicia peruano en los casos Lavallato, pero como ni siquiera arranca ese avión de la extradición porque no pasa del Departamento de Justicia, ahí no va a ser. Bajo la lógica de García, ¿Toledo podría pedir a la embajada uruguaya en Estados Unidos asilo? Bueno, no creo que le den a dos, ¿no? Acuérdate, igual cuando se iba a Israel, si a Maiman lo habían asilado, a Toledo claro, no lo iban a aceptar. Claro, pero me ponía a pensar si esta decisión de Uruguay permitiría que otros procesados bajo condiciones semejantes o por circunstancias semejantes a las de Alan García, el caso Lavallato, pudiesen seguir la misma ruta de asilarse. De hecho, más que asilarse, porque no revelo el nombre del ministro, yo he visto tocar la puerta de Uruguay y Uruguay no solo no abrirla, sino el embajador llamar por teléfono al ministro de Justicia de aquel entonces y decirle, oye, un ministro está que pide asilo acá. Entonces, ¿cuándo? ¿Nos puede dar una fecha? Hace tiempo, hace años, hace bastantes pero lo ha visto. años. Doctor Nakazaki, quisiera pedirle permiso para ir a la pausa, pero para regresar también con Alonso Gurmendi, para que nos acompañe aquí en la mesa, que
que es un experto además en Derecho, creo que ha sido su alumno, incluso hemos leído ayer muchas opiniones suyas interesantes sobre justamente las relaciones legales, los tratados internacionales que hay entre Perú y Uruguay, esa relación, cómo proceder y qué es lo que podría ocurrir en las alternativas. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Nakazaki, pero también con la voz de Alonso Gurmendi. Muy bien, continuamos aquí en el programa. El doctor César Nakazaki y Alonso Gurmendi están con nosotros para continuar hablando de la situación del expresidente Alan García. Tenía una pregunta para el doctor Nakazaki. Usted persiste en lo que publicó ayer en su cuenta de Twitter cuando habla de una masacre de la privación de la libertad que se produce en el caso de Fuerza Popular. No, ¿hay una masacre? No me cabe ninguna duda porque el juez Concepción ha dicho expresamente que un juez no hace control de legalidad de la prueba en una audiencia de prisión preventiva. Esa es una destrucción absoluta del proceso penal y es lo mínimo que espero que la sala de apelaciones, más allá que confirme o no la prisión preventiva, reivindique que ninguna etapa del proceso penal está exenta de control de legalidad. ¿Y decisiones de esta naturaleza podrían favorecer o perjudicar a García? Es la única manera de intentar el dificilísimo camino de construir persecución política sobre pretexto de violación del debido proceso. En su cuenta. Pese a que con impedimento de salida, investigación preliminar, que él se declaró conforme, que en la noche dijo que era un orgullo, lo hace muy difícil, pero si tiene que subir una cuesta, ese es su único camino. Agarrar las arbitrariedades que comete el sistema de justicia actualmente, pero con el problema adicional que comentaba hace un rato, eso no se ve en la Sala Nacional, el caso García, sino en la Sala Anticorrupción. O sea que toda la construcción sería en otro caso, no en el caso de él, ¿no? Correcto. Alonso, ayer tu cuenta de Twitter ha estado sumamente activa. Parece que conoces muy bien el tema de cómo funcionan las relaciones a nivel judicial entre Uruguay y Perú. ¿Cuáles son los escenarios que tú ves de momento? ¿Qué alternativas tiene el Perú para retener a Alan García si es que pudiese, y qué alternativas tiene Alan García de finalmente conseguir este asilo? ¿A qué están obligados estos estados, tanto Uruguay como nuestro país? Bueno, hay un dato que lo decía el ex embajador Tudela, el ex vicepresidente, que el Perú tiene que cumplir con la Convención del 54, que dice que quien califica es Uruguay. Eso es cierto. Quien va a determinar si en el Perú existe una situación de persecución política o delito político es Uruguay. Y esa es una facultad que los estados de América Latina han peleado bastante para mantener dentro del derecho internacional. Entonces, no creo que nadie vaya a pretender argumentar desde el Estado peruano que Uruguay no tiene derecho a calificar la situación, ¿no? Ahora, ¿dónde es que puede estar la resistencia peruana? En el hecho de que si bien Uruguay tiene derecho a decir hay una persecución política, el Estado peruano también podría decir no estoy de acuerdo con esta calificación y por lo tanto siento que estás incumpliendo el tratado al decirlo y rehusarse a cumplir. ¿Que eso constituye una violación del tratado? Sí, en estricto sí, porque el tratado dice que desde el momento en que se califica el Estado uruguayo puede solicitar un salvoconducto y el Estado peruano debe otorgarlo. Pero, digamos, como decía César, las cuestiones de asilo son también políticas. Entonces, es posible que el Estado peruano diga, aquí hay un desencuentro, una controversia entre lo que alega Uruguay y lo que alega el Perú, y eso termina o en negociación o en la Corte. ¿Qué tan decisiva va a ser la posición que expresa el gobierno peruano ante el gobierno de Uruguay? ¿Qué es lo que el presidente Vizcarra ha anunciado se hará mañana? Primero permíteme expresar el gusto. Es la primera vez que me entrevistan junto a un alumno, lo cual me hace más viejo, pero vale la pena el esfuerzo de tantos años. Un gusto también. Lo importante es que es único. La única bala que tiene el Perú para impedir el asilo, por el componente político que el presidente García, 2 veces presidente del Perú, no va a haber tocado la puerta por gusto, es una gran defensa, pero que no debe limitarse al informe. Lo conversábamos hace un rato con Alonso. Yo haría una gran presión pública. Tendría que arrinconar a Uruguay
O sea, estar decidido, mandar ahorita emisarios. Entonces, ¿no sería lo mejor responder mañana? ¿Sería mejor tener una campaña previa? Es que Uruguay puede resolver en cualquier momento también. Sí. Yo creo que no es... Digamos, este documento que se va a presentar tranquilamente puede ser parte de esa campaña. Correcto. Entonces, pero no tendría que ser la única acción. No debería ser la única acción. No debería ser. O sea, ¿cuáles deberían ser las otras? Lo que dice el doctor Nakazaki. Mínimas. Mínima presión. ¿Pero se puede arrinconar a Uruguay? Intentar. Hay que quemar hasta el último cartucho, como hacía Bolognesi. Ahora, ¿no? el doctor Tudela nos decía a través del WhatsApp que no se puede acudir a la Corte Internacional. ¿Se puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, al revés, Alan García podría, en teoría, decir que la negación del salvoconducto constituye una violación de su derecho de asilo, ¿no? El problema con la discusión de la Corte Internacional de Justicia es que no es una única obligación en juego la del asilo. También está todo el derecho anticorrupción a nivel de la ONU, en donde los estados se comprometen a tomar ciertas medidas para favorecer la lucha contra la corrupción. Esa es justamente la Convención contra la Tortura, es la que dice que los delitos de lavado de activos y colusión no son políticos. Contra la corrupción. Exacto. Entonces, y es una convención que el Perú y Uruguay han firmado. Entonces, es la que cita el presidente Vizcarra el día de hoy. Claro, lo que sucede es que el tratado ya no es solito. Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA, Convención Mundial contra la Corrupción, ONU. El tratado tiene que ir acompañado de una interpretación sistemática con otras normas, ¿no? Pero como volvíamos a comentar, esto es estrictamente político. El chance peruano es antes de, y coincido con Alonso que si bien política, popularmente podría negarse el salvoconducto, desde un punto de vista del derecho internacional sería imposible. Ahora, también hay una idea de colaboración, digamos. Uruguay puede decir, en el Perú no hay condiciones para que se lleve a cabo este proceso. Sí. Ok, es teóricamente posible que el Perú y Uruguay se pongan de acuerdo y digan, ok, ¿en Uruguay las hay? Porque una cosa es decir, no puedes hacer tú ese proceso, y otra cosa es decir, voy a darle impunidad a mi asilado, ¿no? Pero ahí hay un tema adicional. Yo lo planteaba justo a mis alumnos cuando era el tema de Colombia. Existe el principio de justicia por representación. Cuando un Estado niega la entrega a otro Estado, asume el deber de procesarlo y juzgarlo, que nunca se ha utilizado. Pero, y sobre todo no se ha utilizado para temas de corrupción. Correcto. Señores, nos gana el tiempo, pero ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias, y seguramente mantendremos el contacto porque el tema va a dar para mucho. Gracias a ambos y gracias a nuestros televidentes por acompañarnos una noche más. Hasta mañana a las 9.